qué testimonio de nuestro hermano Ben. Nos regocijamos en la gracia que el Señor le ha dado y también por esta tremenda alabanza que nos recuerda esa experiencia de cómo Dios también a nosotros nos rescató y nos salvó. Y esta mañana estamos muy contentos también de tener con nosotros a los hermanos David Small y su esposa Mercedes. Qué bueno tenerles con nosotros. Son hermanos que tienen un ministerio que se llama en español como una visión. Han alcanzado a muchas mujeres a través de la educación. Que el Señor les siga usando, mis amados hermanos. También tenemos al pastor Juan José, su esposa Ilka, de la Iglesia Bautista de la Gracia. Relajamos con él porque sus hermanas Carolina y Heidi están aquí con nosotros. Nada más le falta a él hacer su transferencia de membresía a nuestra iglesia. Hermanos, la recibimos con los ojos cerrados. Cuando tú quieras la envía. Solamente notifícale con tiempo a tus pastores. Bien, mis hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el texto de Efesios 4. Dios nos está dando el privilegio de comenzar una serie que se titula Líderes Aprobados, y en medio de un día como hoy vamos a celebrar también la gracia que salva, que justifica, que redime, que reconcilia. Dice el texto de Efesios 4, del 7 al 13, de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que también Él había ascendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a encomendarnos al Señor y a pedir la necesaria visitación y ministerio de su Espíritu. Señor, qué gozo es estar junto a tu pueblo en esta mañana, en el día del Señor, recordando tus bondades, celebrando tu gracia que rescata a pecadores de la sepultura cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque tu voz salvadora por medio de la locura de la predicación nos trajo de muerte a vida. Oh Señor, y hoy queremos rogarte que tú sigas haciendo esa obra, que no te detengas, que avives tu obra en medio de los tiempos y sigas añadiendo a tu pueblo aquellos que han de ser salvos, Señor. Pero también edifica tu iglesia. Estamos ansiosos de ver Iglesia Ciudad de Gracia crecer y ser edificada y ser utilizada en la expansión de tu reino, de manera, Señor, que nosotros jamás nos estamos imaginando. Oh Señor, levanta líderes aprobados, dirige a tu iglesia con discernimiento, no solamente para entender la manera como tú has capacitado a cada uno de tus hijos, sino también cómo tú nos estás regalando dones para que puedan guiar y liderar tu iglesia hacia cumplir la misión que nos has encomendado. Oh Espíritu de Dios, en esta mañana vengo a ti necesitado. Yo te he rogado que me ayudes a entender tu palabra. Y te doy gracias por toda la luz que me diste mientras me preparaba, pero necesito una nueva gracia. Necesito que tu Espíritu me unja con poder para yo poder proclamar con fidelidad tu palabra en esta mañana. Y yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén y amén. La Biblia nos habla de un personaje muy conocido, un personaje llamado Saulo de Tarso, quien bajo la autoridad y permiso del Sanedrín de Jerusalén, él desató una terrible persecución contra todos los cristianos de la iglesia primitiva. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 3, que Saulo hacía estragos en la iglesia, asolándola, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y echándolos en la cárcel.
no solamente él había consentido con el apedreamiento de Esteban en el capítulo 7, uno de los primeros diáconos de la iglesia, sino que Saulo se había entregado devotamente a ser el cazador número 1 de los cristianos. Dice Hechos 9, del 1 al 2, que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Saulo se había tomado a título personal la eliminación de los discípulos de Cristo, sea por muerte o sea por encarcelamiento, y cualquiera de nosotros pensaría que la última persona que Cristo hubiera querido salvar y utilizar para servir a su iglesia sería precisamente Pablo, ya que él estaba haciendo exactamente lo contrario por la iglesia. Estaba persiguiéndola, destruyéndola, eliminándola. Pero Cristo en su gracia soberana escogió salvar a Pablo. Igual como Cristo escogió salvar a nuestro hermano Ben, igual como Cristo escogió salvar a hombres y mujeres pecadoras como nosotros, que no queríamos tener nada que ver con Dios, muertos en delitos y pecados, viviendo en las concupiscencias de nuestros corazones, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, siendo moralmente corruptos, estando religiosamente desviados, teniendo el entendimiento entenebrecido y la voluntad esclavizada al pecado. Aún así, estando en esa condición, Cristo quiso salvarnos, Cristo escogió salvarnos. Gracias, Señor. Gracias por tu inmensa bondad, por lo inexplicable de tu amor, por lo incomprensible de tu gracia para con nosotros, porque siendo tus enemigos, siendo enemigos como Saulo, quisiste reconciliarnos contigo por la sangre de tu Hijo. A ti sea la gloria, ahora y por los siglos. Y esto es lo grandioso de la historia de Saulo. Dios lo visitó para salvación cuando Saulo no entendía ni conocía quién era el Dios verdadero, cuando ni siquiera lo estaba buscando y mucho menos obedeciendo a un enemigo corrompido, desviado y esclavizado en el pecado, y por el pecado Dios lo visitó, abrió sus ojos espirituales, cambió su corazón de piedra en un corazón de carne, para que en vez de oponerse a Cristo y su obra, ahora se rinda ante sus pies. Hermanos y amigos, eso es lo que el Dios de toda gracia hace con pecadores a través del Evangelio. Transforma a enemigos, opositores de Cristo, en servidores dispuestos a dar su vida por Cristo y su iglesia. Es más, cuando Dios salvó a Saulo, dijo: instrumento escogido me es este. Ciudad de Gracia, Dios nos salva igual que a Saulo, para usarnos como instrumentos escogidos en sus manos, y Él mismo nos capacita para que sirvamos estratégicamente en su iglesia. Así que, hermano y hermana, no mires tu pasado, no mires tu pasado, porque si fuera por nuestro pasado, ni tú, ni yo, ni Saulo calificaríamos para servir a un Dios perfectamente justo y santo. Tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar a Cristo, quien es que te llama, te califica y te capacita. Así que en esta mañana, a la luz del bautismo de nuestro hermano Ben, a la luz de la cena del Señor que celebraremos y a la luz del momento crucial que la iglesia nuestra atraviesa, queremos iniciar esta pequeña serie de sermones que hemos titulado Líderes Aprobados. Queremos que nuestros pensamientos y nuestras voluntades sean guiadas por la palabra, para entender cómo Cristo no solo llama a todos sus hijos a servirle, sino que de una forma particular nos llama a la tarea específica de reconocer a los líderes que Él nos está otorgando para que lideren a su iglesia. Y por eso quiero compartir con ustedes un sermón que hemos titulado Capacitados por Cristo para servir a su iglesia. Capacitados por Cristo para servir
a su iglesia. Y este texto tiene una verdad que la podemos aplicar a nuestras vidas de la siguiente manera. Ya que la iglesia crece a través de los dones que Cristo reparte a su pueblo, tú y yo debemos procurar, debemos buscar ser capacitados por Cristo para servir en la edificación de su iglesia. Miren, cuando Cristo nos salva, Él no solamente nos redime del pecado, sino que instantáneamente nos visita con su Espíritu y nos da dones espirituales y nos capacita para que seamos siervos útiles en sus manos en la edificación y crecimiento de la iglesia. Esta carta de Pablo a la iglesia de los Efesios fue escrita con el propósito de mostrar a los creyentes todas las riquezas, bendiciones, herencia y plenitud que tenemos los creyentes en Cristo por la gracia de Dios, ahora siendo parte de la amada iglesia de Cristo, comprada por su sangre derramada en la cruz. Y Efesios nos recuerda todo lo que somos en Cristo y nos llama a que sigamos apropiándonos de Cristo, nos llama a que disfrutemos de esas numerosas posesiones espirituales. Pero también Efesios se enfoca en la doctrina de la iglesia como el cuerpo de Cristo, diseñada por Dios desde la eternidad para incluir a pecadores de toda lengua, pueblo, tribu y nación, no para ser una organización religiosa, sino un organismo vivo, compuesto de muchos miembros, mutuamente dependientes e interrelacionados, teniendo a Cristo como cabeza y al Espíritu Santo como la sangre que nos da vida. Y precisamente en el capítulo 4, Pablo llama a todos los creyentes a que trabajemos juntos, preservando la unidad de la iglesia, sobre la base de que fuimos unidos por un solo Señor, por un mismo Espíritu, por una sola fe, por un solo bautismo, una misma esperanza, por un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y a partir del versículo 7 nos invita a servir, a trabajar en la edificación de su iglesia a través de los dones que Él ha repartido a su pueblo. Hermanos, cuando Dios llama, Dios capacita. Pero Dios quiere que busquemos continuamente ser capacitados por Él. Por eso este texto de Efesios 4, del 7 al 13, nos muestra varios pasos que debemos dar para nosotros ser capacitados por Cristo y así poder trabajar con Él y para Él en la edificación de su iglesia. Y el primer paso es confiar en la victoria de Cristo como la fuente de capacitación. Confía en la victoria de Cristo como la fuente de capacitación para servir a su iglesia. Mira el versículo 8 al 10. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. En estos versículos hay dos acciones que resumen el plan de redención. Ascendió a lo alto, mucho más arriba de todos los cielos, y descendió a las profundidades de la tierra. Su ascensión representa su victoria. Su descenso representa su humillación, y según el plan eterno de nuestro trino Dios, era necesario que Dios el Hijo fuera enviado por Dios el Padre a la tierra y que Él voluntariamente descendiera a la condición más baja. Su descenso comenzó en su encarnación. Y como dice Filipenses 2, Cristo, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y voluntariamente tomó la forma de siervo, haciéndose un hombre limitado a una humanidad igualita que la de nosotros, rodeada de todas las precariedades y calamidades de vivir en un mundo caído. Y como si eso fuera poco, Dios, hecho hombre, descendió todavía más y se humilló aceptando la misión de ser obediente hasta la muerte,
decidiendo bajarse a la condición más degradable de la tierra, que fue escoger morir una cruz. Morir en una cruz, la muerte de un criminal culpable, merecedor del peor de los castigos de su tiempo, que era ser crucificado como toda una escoria humana en el madero de una cruz. Hermanos y amigos, Cristo descendió a las profundidades de la tierra por amor a pecadores como nosotros, para tomar el lugar de nosotros como culpables y con su muerte pagar nuestra deuda eterna de pecado ante la justicia de Dios, para que por la fe en Él seamos librados de condenación. Y cuando Cristo murió, la muerte no pudo contra Él. La muerte no pudo contenerlo porque Él era inocente. Él murió una muerte ajena por sus propios méritos, habiendo sido un hombre sin pecado, obediente a todos los mandamientos de Dios. La muerte no podía retenerlo, y por eso, como él mismo había profetizado, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cristo mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y al tercer día, tal como había profetizado, Cristo resucitó de entre los muertos, poniendo el sello de su triunfo aplastante sobre el pecado, de su victoria definitiva sobre la muerte, despojando al diablo y a los demás principados y potestades de ese control esclavizante que tenía sobre nosotros, cerrando para siempre las puertas del infierno a todos los que creen en Él. Y con su resurrección, Cristo comenzó su camino de ascensión a lo alto, donde eventualmente Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y parte de su ascensión para reinar sobre su iglesia a la diestra del Padre fue, como dice Efesios 4:8, que cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un número de cautivos. Y Pablo está citando aquí una frase del Salmo 68. El Salmo 68 fue un himno de victoria compuesto por el rey David para celebrar la conquista de la ciudad jebusita, y en su triunfo David ascendió victorioso hacia el monte de Sión, con el arca del pacto yendo delante de él, atribuyendo su gloriosa victoria a Dios. Ahora imagínense conmigo un momento como ese. Después de una gran victoria, el rey con todo ese ejército trae a casa, a su ciudad, el botín, todo lo que ellos capturaron y recopilaron como botín de guerra, y lo estaban exhibiendo ante todo su pueblo. Se escucha la algarabía, el regocijo, los cánticos, las esposas de los soldados, los hijos de los soldados, felices de ver a sus maridos y padres entrar victoriosos. Pero la alegría no era solo por las riquezas del botín que habían conseguido, sino también porque algunos soldados del rey que anteriormente habían sido hechos prisioneros por el enemigo, ahora también desfilaban porque habían sido rescatados y liberados por el rey y su ejército. A esos históricamente se le conoce como cautivos recapturados. Soldados que son capturados de nuevo, por así decirlo, por su rey, y ahora su rey les otorga una nueva libertad. Hermanos y amigos de Iglesia Ciudad de Gracia, Cristo con su muerte venció a cada uno de nuestros enemigos, venció al pecado, venció a la muerte, venció al infierno, venció al mismo Satanás y a los demonios, y con su resurrección Cristo hizo un desfile
una procesión victoriosa, exhibiendo públicamente su triunfo aplastante sobre todos nuestros enemigos. Y parte de ese desfile fue exhibir su poder conquistador, rescatándonos y liberándonos del poder de nuestros enemigos y proclamando libertad a nosotros que antes estábamos cautivos. De modo que la victoria de Cristo por nosotros no solo nos libra del poder y la condenación del pecado, no solo produce en nosotros un nuevo nacimiento de muerte a vida, no solo nos justifica legalmente ante la justicia de Dios, no solo ha comenzado una hermosísima obra de santificación en nuestras mentes y corazones, sino que cuando Cristo nos libertó de la cautividad, su victoria, gloria a Dios, también nos capacitó como instrumentos escogidos para servirle nuevamente por el resto de nuestras vidas en la edificación de su iglesia y en la expansión de su reino. Al estar unidos a Cristo, rociados y lavados con su sangre, hemos también sido bautizados por su Espíritu, insertados en el cuerpo de Cristo y en su victoria. El conquistador distribuyó en nosotros el botín de su conquista, dándonos dones espirituales, capacidades y habilidades por su Espíritu, para que ahora sirvamos incansablemente a nuestro libertador y Rey, siendo siervos útiles en su reino. Hermanos, la victoria de Cristo es la fuente de nuestra capacitación. Por lo tanto, confiemos en su victoria. No mires tus defectos, no mires tus pasados, no mires tus debilidades, porque si te miras a ti mismo, nunca podrás imaginarte que Dios podría usarte. Vuelvo y te animo a que confíes en su victoria, porque su victoria es la que te autoriza, la que te califica, la que te capacita. Cuando Él te libertó, Él te otorgó dones para que puedas servirle. Así que Iglesia Ciudad de Gracia celebra esta mañana la victoria de Cristo. Celebra esta mañana tu unión con Jesucristo. Celebremos su unión, celebremos su victoria en el bautismo, celebremos su victoria en la cena del Señor. Hoy hay fiesta, Ciudad de Gracia, porque el Rey regresó conquistando, liberando y capacitando para gloria de Dios. Puede ser que tú no estés visitando por primera vez, o estés visitando regularmente nuestra iglesia y todavía esa victoria no es tuya. Todavía la victoria de Cristo no ha sido aplicado a tu corazón. Hoy, Iglesia Ciudad de Gracia te extiende una invitación. La victoria de Cristo es gratuita para ti. Su victoria contra todos nuestros enemigos puede ser dada, aplicada a tu corazón gratuitamente, si tú en esta mañana, por la fe, te humillas confesando tus pecados y confesando a Cristo como tu Señor y Salvador. Esta misma mañana puede ser una mañana de fiesta y de celebración, de victoria y de capacitación para ti también. Si Cristo salvó a Saulo y lo convirtió en uno de los más grandes siervos de Dios, Dios puede hacer lo mismo contigo. Ven a Cristo hoy. Ya vimos el primer paso que debes dar para ser capacitado por Cristo, y es confiar en la victoria de Cristo como la fuente de capacitación para servir a su iglesia. Veamos ahora el segundo paso, que es aceptar la sabiduría de Cristo como el administrador soberano de los dones para servir a su iglesia. Mira conmigo el versículo 7 y 8, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Por su victoria, Cristo es cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo, miembros los unos de los otros. Y en este organismo vivo que es la iglesia, tenemos que reconocer que Cristo es el gran administrador soberano de los dones espirituales. Por eso, tan pronto cuando Cristo ascendió a los cielos,
Cristo mismo prometió que Él enviaría a su Espíritu como viceadministrador, recibiendo la tarea de asignar a cada creyente una o varias habilidades que Cristo en su sabiduría escogió dispensar para que todos y cada uno de nosotros sirvamos según la multiforme gracia habilitadora de Dios. Por eso el versículo 7 dice que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. La misma gracia que perdona, que reconcilia, que redime, que justifica y santifica, esa misma gracia que gratuita y generosamente nos salvó, también ahora nos capacita a cada uno de los creyentes. Esa gracia es el poder habilitador que hace que esas nuevas habilidades espirituales que el Espíritu te asignó funcionen para la gloria de Dios y funcionen para el crecimiento y el avance de su iglesia. Según la medida del don de Cristo, significa que Cristo por su Espíritu administra conforme a su sabiduría la proporción y la habilidad exacta que Él soberanamente escogió dar a cada creyente. Como alguien dijo, en la iglesia no todos reciben los mismos dones. La gracia no se da en medidas iguales como el maná en el desierto. Cristo, como el gran administrador, mide sus dones. Y cada uno recibe según la medida del gran administrador soberano que es Jesucristo. Por lo tanto, a Cristo y solo a Cristo le pertenece la autoridad de dar dones, y solo Cristo por su Espíritu otorga el tipo de dones y la cantidad de dones que Él quiere a cada uno. Ahora piensa conmigo. Así como Dios espera que aceptes la sabiduría de su gracia común, cuando hermosamente escogió formarte a ti en el vientre de tu madre, con la combinación genética exacta, escogiendo códigos variados y específicos de la biblioteca más grande de información que es el ADN humano, haciendo de ti un ser humano único, con una hermosura singular, con habilidades particulares, creado a imagen y semejanza de Dios. De igual manera Dios espera, piensa conmigo, Dios espera que aceptes la sabiduría de su gracia especial cuando hermosamente escogió salvarte y darte nueva vida en Cristo y formar en ti un nuevo ser humano redimido por la sangre de Cristo, escogiendo Él códigos variados y específicos de una biblioteca genética espiritual más amplia y perfecta que es el ADN de Jesucristo, haciendo de ti una nueva criatura única, con una hermosura singular, con nuevas habilidades especiales que te fueron dadas para gloria de Dios y para el bien común de su iglesia. Así que como en la parábola de los talentos, a un siervo él dio 5, a otro dio 2 y a otro 1, repartiendo a cada uno conforme a su capacidad. De igual manera debes aceptar, rendirte ante la sabiduría de Cristo como administrador soberano que reparte los dones como Él quiere a cada uno según su capacidad. De modo que tu deber como receptor de los dones que Cristo conquistó y te entregó no es cuestionar, no es comparar, ni tampoco enterrar, sino agradecer, aceptar, descubrir y utilizar los dones que te fueron otorgados por su gracia para el servicio de su iglesia. Hermanos y amigos, según la palabra de Dios, cada creyente recibió dones a la medida. Así como un sastre te hace un traje a la medida, como una modista te hace un vestido a la medida, con diferentes parámetros, grados y propósitos específicos, de igual manera Cristo te capacitó, mi hermano y hermana. Así que según el don especial que cada uno ha recibido, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay un tercer y último paso
que debemos dar para ser capacitados por Cristo, y es discernir la gracia de Cristo como el dador de dones de liderazgo para su iglesia. Tienes que discernir la gracia de Cristo como el dador de dones específicos de liderazgo para servir a su iglesia. Mira conmigo el versículo 11 al 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire, no tenemos tiempo para ver todas las listas de los diferentes pasajes donde se hablan de los dones que Cristo otorga a su pueblo. Hay una lista en 1 Corintios 2, en Romanos 2, en 1 de Pedro 4 y Efesios 4, este pasaje. Ahora, ninguno de estos pasajes tiene una lista exhaustiva, porque la gracia de Dios para servirle es multiforme. Existe una innumerable variedad de habilidades que el Espíritu de Cristo puede otorgar a su iglesia para enfrentar las necesidades y los retos que tiene el pueblo de Dios en cada generación. Pero estas listas en la Biblia nos ayudan a discernir diferentes tipos de dones que Cristo nos asigna para servir a su iglesia. Y en este pasaje de Efesios 4:11, Cristo describe cómo Él dio a su iglesia dones específicos de liderazgo. Es decir, hombres llamados y capacitados en la historia de la iglesia para servir como líderes de su pueblo. Y miren, Cristo dio dones de liderazgo en los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas ya cumplieron su misión al establecer el fundamento de la iglesia, recibiendo y dejando por escrito la revelación de la palabra de Dios. Y una vez que ese fundamento de revelación fue establecido, el trabajo de los apóstoles y profetas se cumplió. Y damos gracias por cada uno de esos profetas y apóstoles que sufrieron en el plan de Dios y que nos sirvieron a nosotros en la posteridad, para que ahora tengamos en nuestras manos la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Pero a lo largo de la historia, Cristo ha seguido llamando y capacitando a hombres para que sean pastores, maestros y evangelistas, que toman esa revelación inspirada que nos fue dejada por los apóstoles y profetas y ahora la proclamen fielmente para continuar el avance del reino de Dios a través de nuevas plantaciones de iglesias centradas en el evangelio de la gracia. Y aunque Cristo ciertamente otorga dones de evangelistas, la realidad es que la preeminencia del liderazgo en la iglesia ha sido a través de los dones de pastores maestros. Como pastores, ellos deben cuidar, proteger y dirigir la iglesia, y como maestros deben alimentarla con la leche pura de una sana interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Y ustedes saben qué, Ciudad de Gracia, Dios nos llama a seguir levantando líderes siervos que son capacitados por Cristo con el don de pastor para el servicio y crecimiento de la iglesia. Pero tenemos que discernir esta gracia en ellos. No podemos tomar a la ligera esta responsabilidad. No podemos imponer las manos sobre ningún hombre que no sea legítimamente llamado y capacitado por el Espíritu de Cristo. No cualquiera puede ser pastor maestro. Esto es un llamado. Es un don que viene de arriba. No somos los hombres que los calificamos. Es el Espíritu de Jesucristo que lo dota y lo capacita con obvias cualidades que deben ser percibidas y discernidas por el presente liderazgo, pero también por toda la iglesia. Aquí en Ciudad de Gracia tenemos hombres que anhelan la obra del obispado. Pero déjenme decirle esto: desearlo no es suficiente. A quien Dios llama, Dios capacita. Y en 2 de Samuel, capítulo 18, se cuenta la historia que mientras el rey David estaba esperando noticias que confirmaran si Absalón, su hijo, estaba vivo
o había muerto en la batalla, se dice que el atalaya que estaba en la torre estaba mirando a la distancia a ver dos corredores que venían con el mensaje, pero dice la Biblia que el atalaya estaba viendo que uno de ellos corría más rápido que el otro. Y el atalaya dijo: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese hombre es de bien y viene con buenas nuevas. Y hermanos, así como el atalaya aún en la distancia pudo discernir que el correr era como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc, así también la iglesia, oigan bien, así también la iglesia tiene que ser una atalaya vigilante que perciba, aún en la distancia, con el poder y el discernimiento del Espíritu de Dios, quiénes son esos verdaderos pastores maestros que Cristo está capacitando y otorgando a esta iglesia. Nuestro discernimiento debe ser tal que cuando oigamos el nombre de uno que es llamado por Dios, todos podamos decir, como David dijo de Ahimaas: ese es un hombre de bien, de buen testimonio, lleno del Espíritu, de fe y de sabiduría, que cumple con los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Hermanos y hermanas de ICG, no podemos imponer las manos a la ligera. La gracia de Dios en un hombre que tiene un verdadero llamado, esa iglesia, esa gracia es palpable. Esa gracia es tangible. El llamado se percibe y se discierne por la madurez de un probado carácter piadoso, por un testimonio de creciente preocupación e involucramiento activo en el orden y el buen funcionamiento de la iglesia, como también por un vivo celo, una capacidad evaluada, una pasión constante por la fiel predicación y enseñanza de las doctrinas de la gracia, y por una demostración inusual de un amor genuino y de un interés sacrificado por las ovejas de Cristo, buscando ayudarlas a dar sus próximos pasos de crecimiento espiritual. Así que cuando veas como atalaya, aún en la distancia, esas cualidades de la gracia de Dios en un hombre confirmando su llamado y capacitación, es muy posible que tú estés viendo a un próximo pastor maestro de Iglesia Ciudad de Gracia o de una futura plantación. Así que mantén los ojos abiertos y el corazón en oración y la mente con discernimiento. Dios me llamó a los 16 años a ser pastor. Y cuando yo lo comuniqué, lo que Dios estaba haciendo en mi vida, hubo muchas personas que no lo creían. No creían que Dios pudiera llamar a un niño tan joven a ser pastor. Como muchos no creyeron que Dios había salvado y llamado a Saulo para ser apóstol. Hoy yo doy gracias por un liderazgo y una iglesia que vio la gracia de Dios en mi vida, y por una iglesia que en su tiempo vio la gracia de Dios en Saulo. Este es un buen momento para nosotros orar, dando gracias por la victoria de Jesucristo, que nos capacita a todos como creyentes para servir. Este es un buen momento para rogarle a Dios que nos dé sabiduría para descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno, y para pedir fuerza, poder y gracia para que pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia. Pero también es un momento para nosotros clamar a Dios por discernimiento, de manera que podamos reconocer quiénes son esos dones de liderazgo que Dios está regalando a Ciudad de Gracia. ¿Por qué no tomamos un minuto o dos para orar? En este momento, acércate al Señor, pídele ahí tú solo, dale gracias por los dones que Él te dio. Pídele que te ayude a descubrir esos dones mientras te dispones a servirle. Y ora por discernimiento para esta iglesia, para que podamos escoger
a aquellos a quienes el Espíritu claramente ha calificado. Señor, mientras tu iglesia se humilla y celebra la victoria de Cristo que nos ha capacitado, te pedimos brevemente, envía tu Espíritu con poder para que Él avive el fuego de los dones que Él nos ha dado y que podamos rendirlo todo a tus pies. Y decirte que no vamos a malgastar nuestra vida buscando las cosas perecederas. Queremos multiplicar los dones que nos has dado. Oh Señor, levanta líderes, futuros pastores de esta iglesia, de futuras plantaciones. Creemos que tú eres poderoso para darnos discernimiento y nosotros ver claramente quiénes son esos hombres. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo.